William Clark Gable nació el 1 de febrero de 1901 en Cadiz, un pequeño pueblo en Ohio, Estados Unidos. Su llegada al mundo estuvo marcada por la tristeza, pues su madre, Adeline Hershelman Gable, murió cuando él tenía solo 10 meses debido a un tumor cerebral. Este hecho cambió radicalmente la dinámica de su familia. Su padre, William Henry Gable, trabajador petrolero y agricultor, quedó devastado, pero pronto entró apoyo en Jenny Dunlap, quien se convertiría en la madrastra de Clark. La familia se mudó a Hopedale, Ohio, un entorno rural que marcaría su infancia. Clark creció en un ambiente humilde, rodeado por las dificultades típicas de la clase trabajadora. Aunque su padre era un hombre duro y pragmático, Jenny aportó una influencia más afectuosa y cultivada. Fue ella quien lo introdujo al arte y la literatura, despertando en él un interés que más tarde contribuiría a su desarrollo como actor. De niño, Clark fue tímido y enfermizo. Una enfermedad infantil lo dejó con un sistema inmunológico debilitado, pero esto no impidió que se convirtiera en un muchacho robusto con el tiempo. En 1917, cuando tenía 16 años, Clark abandonó la escuela secundaria de Cadiz y se mudó con su padre a Akron, Ohio, donde William Henry había conseguido trabajo en una fábrica de neumáticos. Durante este tiempo, Clark comenzó a trabajar en diversas ocupaciones para ayudar a sostenerse, desde obrero hasta vendedor de corbatas. Aunque sus primeros años carecían de lujos, también fueron una época formativa, marcada por el trabajo duro y un espíritu de autosuficiencia inculcado por su padre. Clark también mostró una fascinación temprana por el teatro, aunque en sus años adolescentes esto era solo un sueño distante. Asistía a espectáculos siempre que podía, impresionado por la magia del escenario. La influencia de la madrastra que lo introdujo a los libros y al arte, combinada con su determinación de superar las adversidades económicas, sería una combinación clave que lo impulsaría a perseguir su destino en el mundo del espectáculo. Clark Gable comenzó a interesarse seriamente por el teatro cuando tenía 20 años, después de asistir a una obra que lo impactó profundamente. En 1921 decidió perseguir este sueño y se unió a una compañía teatral itinerante en Portland, Oregón. Sin embargo, las dificultades económicas lo obligaron a aceptar trabajos diversos mientras intentaba abrirse camino. Durante estos años, perfeccionó sus habilidades en el escenario, participando en pequeñas producciones y aprendiendo de actores más experimentados. En 1924, conoció a Josephine Dillon, una actriz y entrenadora de teatro en Hollywood, quien se convirtió en una figura clave en su vida profesional. Josephine no solo ayudó a mejorar su técnica actoral, sino que financió una transformación física que incluyó la corrección de su dentadura y el refinamiento de su voz, aspectos que más tarde se convertirían en sellos distintivos de su carrera. En 1924 se casaron y se mudaron a Los Ángeles, donde Clark comenzó a buscar trabajo en el cine. Su debut en Hollywood fue modesto, con papeles menores y sin acreditar en películas como White Man, 1924. No obstante, su perseverancia lo llevó a firmar un contrato con MGM en 1930, un momento crucial en su carrera. En 1931, su papel como un gángster carismático en The Secret Six le dio notoriedad, seguido por su actuación en A Free Soul, donde trabajó junto a Norma Shearer. Este último papel consolidó su imagen de hombre fuerte y seductor. En 1934, Clark alcanzó la cúspide de su carrera con It Happened One Night, una comedia romántica dirigida por Frank Capra. Su interpretación del periodista Peter Warne no solo encantó al público, sino que también le valió el premio de la Academia al Mejor Actor. Este éxito marcó un antes y un después, convirtiéndolo en uno de los actores más solicitados de Hollywood. A finales de los años 30, Gable ya era conocido como el Rey de Hollywood. En 1939, protagonizó Gone with the Wind, interpretando al inolvidable Rhett Butler. La película se convirtió en un fenómeno cultural, consolidando su estatus como una leyenda del cine. Continuó trabajando en películas exitosas durante los años 40, como Boomtown y The Hucksters. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, Clark se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos tras la trágica muerte de su tercera esposa, Carol Lombard, en un accidente aéreo. Después de la guerra, regresó a Hollywood y retomó su carrera con títulos como Command Decision, 1948, y Mogambo, 1953.
A lo largo de los años 50, aunque los nuevos talentos emergían, Gable siguió siendo una figura destacada. Su último papel llegó en 1961 con The Misfits, una película escrita por Arthur Miller y dirigida por John Huston. La obra, donde compartió pantalla con Marilyn Monroe, fue lanzada póstumamente después de su muerte el 16 de noviembre de 1960, dejando un legado como uno de los actores más icónicos de la era dorada de Hollywood. Clark Gable tuvo una vida amorosa agitada y llena de episodios que reflejaron tanto su atractivo como su complejidad emocional. Su primer matrimonio fue con Josephine Dillon en 1924, una mujer 17 años mayor que él y su mentora en el mundo del espectáculo. Se casaron en Los Ángeles, y aunque Josephine fue crucial en el inicio de su carrera, la relación comenzó a desmoronarse a medida que Gable ascendía en Hollywood. Finalmente, se divorciaron en 1930. Ese mismo año, Gable contrajo matrimonio con Maria Langham, una rica socialite de Texas. Este matrimonio, marcado por el interés y la conveniencia más que por la pasión, duró hasta 1939. Durante estos años, Gable estaba en la cima de su popularidad, y su relación con Langham fue eclipsada por rumores de infidelidad, especialmente su supuesto romance con Loretta Young, con quien trabajó en la película The Call of the Wild. En 1935, este affair resultó en el nacimiento de una hija, Judy Lewis, aunque su paternidad fue ocultada durante años y nunca reconocida públicamente en vida. En 1939, Gable se casó con Carole Lombard, la mujer que muchos consideraron el gran amor de su vida. Su unión fue celebrada como una de las más felices de Hollywood. Se establecieron en Encino, California, en un rancho donde disfrutaron de una vida tranquila lejos de los reflectores. Sin embargo, la tragedia golpeó en 1942, cuando Carole murió en un accidente aéreo mientras regresaba de un viaje de apoyo a las tropas durante la Segunda Guerra Mundial. Devastado por su muerte, Gable se alistó en el ejército como una forma de lidiar con su dolor. Después de la guerra, Gable se casó en 1949 con Sylvia Ashley, una ex modelo británica y viuda del actor Douglas Fairbanks. Este matrimonio resultó ser breve y problemático, terminando en divorcio en 1952. Más tarde, en 1955, se casó con Kay Spreckels, una rica heredera y actriz ocasional. Este fue su último matrimonio y juntos vivieron en un rancho en California. Kay estaba embarazada de su hijo cuando Gable falleció en 1960, dejando un legado inconcluso. El 20 de marzo de 1961, 4 meses después de su muerte, Kay dio a luz a John Clark Gable, el único hijo legítimo reconocido de Clark Gable. Aunque su vida estuvo marcada por romances, pérdidas y complicaciones, Gable dejó un impacto duradero no solo como actor, sino también como figura fascinante en la esfera personal y pública. Clark Gable ingresó al ejército en agosto de 1942, pocos meses después de la muerte de su esposa Carole Lombard, un suceso que lo marcó profundamente. A los 41 años, ya era una de las mayores estrellas de Hollywood, pero decidió alistarse en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, impulsado tanto por el duelo como por el deseo de contribuir al esfuerzo bélico durante la Segunda Guerra Mundial. Su estatus de celebridad llamó la atención del alto mando militar, y pronto fue asignado a tareas relacionadas con la producción de películas de propaganda para alentar el reclutamiento. Inicialmente, Gable recibió entrenamiento básico en Miami, Florida, donde mostró gran dedicación pese a su edad y la diferencia de experiencia con los jóvenes reclutas. En 1943, fue transferido a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea en Big Springs, Texas, y ascendió al rango de segundo teniente. Durante este tiempo, trabajó en la producción del documental Combat America, un filme destinado a mostrar la vida de los pilotos de bombarderos en Europa. Clark Gable viajó a Inglaterra y se unió al 351º Grupo de Bombardeo estacionado en Polbrook, en la región de Northamptonshire. Allí, realizó varias misiones en aviones B-17 Flying Fortress, volando como artillero y observador en bombardeos sobre Alemania y la Europa ocupada. A pesar de ser una figura pública, insistió en participar activamente en las misiones, demostrando valor y compromiso al enfrentarse a los peligros del combate aéreo. Durante una de estas misiones, en 1943, su avión fue alcanzado por fuego antiaéreo y un fragmento de metralla atravesó su bota, aunque escapó ileso. Sus esfuerzos
no pasaron desapercibidos y fue galardonado con la Estrella Aérea y la Medalla del Servicio Aéreo Europeo Africano del Medio Oriente. Sin embargo, a medida que su notoriedad ponía en riesgo tanto su seguridad como la de sus compañeros, fue retirado del servicio activo en el frente. En 1944, Clark regresó a los Estados Unidos con el rango de capitán, aunque más tarde fue ascendido a mayor antes de su baja honorífica en junio de 1944. Aunque había regresado a Hollywood, los años en el ejército dejaron una huella en su carácter, agregando profundidad a su personalidad pública y consolidando su imagen como un héroe no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Clark Gable vivió sus últimos años en su rancho en Encino, California, llevando una vida más tranquila, pero aún activa en el cine. En 1960 aceptó el que sería su último papel en The Misfits, una película dirigida por John Huston y escrita por Arthur Miller, donde compartió pantalla con Marilyn Monroe y Montgomery Clift. El rodaje en Nevada fue exigente, con temperaturas extremas y tensiones en el set, lo que agravó la salud de Gable, quien ya sufría de problemas cardíacos. El 6 de noviembre de 1960, solo 2 días después de terminar la filmación, Clark Gable sufrió un ataque al corazón en su casa. Fue trasladado de inmediato al Hospital Presbiteriano de Hollywood, donde permaneció bajo cuidados intensivos. Aunque inicialmente mostró signos de mejoría, sufrió un segundo ataque el 16 de noviembre de 1960, el cual resultó fatal. Tenía 59 años. En sus últimos días, Gable reflexionó sobre su vida y carrera, llegando a expresar un comentario significativo. Todo lo que quiero es ser recordado como un hombre trabajador. Esta frase encapsuló su humildad y el enfoque que siempre tuvo hacia su trabajo, incluso en el apogeo de su fama. Sus palabras resonaron con quienes lo conocieron como alguien que nunca perdió su conexión con sus orígenes humildes. El 19 de noviembre de 1960 se llevó a cabo su funeral en Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, California, donde fue enterrado junto a Carole Lombard, cumpliendo su deseo de descansar junto al gran amor de su vida. La noticia de su muerte conmocionó al mundo, marcando el fin de una era para Hollywood y dejando un legado inmortal en la historia del cine.